Hola, que tengan muy buenas tardes, que Dios les bendiga en esta tarde, iniciando el reposo del Señor, amén. Vamos a iniciar con esta palabra. Toda esta semana el Señor ha sido bueno con nosotros, en la cual el Señor nos ha hablado de diferente manera. Vamos a iniciar esa porción de la palabra del Señor, pero antes vamos a venir ante su presencia para orar por esta palabra, que yo sea el portavoz de su palabra. Les pido que oremos para que el Señor hoy en esta tarde nos hable conforme a su palabra. Si les invito que oremos, le damos bienvenida, como decía este canto, bienvenido al Espíritu Santo y bienvenidos a todos los que nos encuentran aquí, los nuevos que están llegando, amén. Estamos muy agradecidos con el Señor por la dicha, por todo lo que nos ha dado. Les invito a que oremos. Adorado Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. En esta tarde, Padre, yo me llego ante tu presencia divina, presentándome, Señor, como un portavoz de tu palabra. Danos esa inteligencia, dame la sabiduría, Señor, para dar tu palabra, Padre, y que llene nuestras vidas de tu presencia. En estos momentos, Señor, permíteme, Señor, a llegar ante tu presencia para traer tu palabra. Que cada palabra, Señor, que cada letra, Señor, que estemos dando en esta tarde, Padre, sea penetrante en sus corazones, Señor. Y utilízame como un carbón encendido ante tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo. Yo sé que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a empezar esos momentos de la palabra del Señor. Toda esta semana Dios ha sido bueno. Dios ha actuado de una manera muy especial en la vida de cada uno de ustedes. Toda esta semana Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado, Dios ha sido fiel. En esta semana estuvimos viendo como tema es Devarim, que quiere decir en hebreo palabras. En esta podemos hallar que el pueblo de Israel estuvo en un momento de acercamiento a lo que era la línea, iban a pasar el Jordán. Y en esos momentos les recordaban a ellos lo que sus padres no podían, lo que sus padres hicieron, los que sus padres cometieron, los errores que ellos cometieron por su incredulidad. La palabra del Señor nos habla de Deuteronomio 1, que es un gran mandamiento que al principio decíamos que Deuteronomio viene siendo el número 5, que viene siendo lo que es la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, número Deuteronomio, viene siendo el número 5 de la Torá, en la cual el Señor habla de diferentes maneras a su pueblo. Y hay algo muy centralizado, lo que es la palabra del Señor, donde nos habla de una manera tan especial. En lo que puedo decir, que toda esta semana Dios me ha hablado de una manera especial por medio de su palabra. Al conocer la palabra del Señor, venimos siendo como hijos del Señor cuando nosotros realmente aceptamos su palabra. Hay una nota muy importante que puedo decirles. Dice: escuchar, confiar, creer, obedecer, caminar y actuar. Son unas frases tan pequeñas, son palabras tan pequeñas por la cual nuestro Dios en esta tarde nos está hablando. Porque de otra manera, Dios de diferentes maneras el Señor hablaba por medio de parábolas, por medio de la instrucción, por medio de los 10 mandamientos. El Señor nos ha hablado de diferentes maneras, pero hay algo que Él requiere, que nosotros escuchemos su voz, que nosotros confiemos en Él. El pueblo de Israel dice que Moisés les decía al pueblo de Israel, aquí estamos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, de 3 al 22, donde ellos aquí les recordaba
a estos que iban a entrar a la tierra prometida, lo que realmente sus padres, por su incredulidad, imagínense jóvenes, imagínense amigos, que ellos estuvieron en un momento que transcurrieron desde lo que es, si entramos en más profundo de Génesis, nos damos cuenta que a Abraham le dieron una promesa donde le decía que le iban a dar una tierra y que su descendencia era tan grande. Imagínense, su descendencia iba a ser muy grande. Y hay algo que cree. ¿Qué creen? Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él creyó en todo lo que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, le dijo. Ahora, estamos en Génesis. Génesis, eso, Levítico, en Número, Deuteronomio. Se hace un recuerdo de todo lo que pasó. En lo que yo puedo ver en la palabra del Señor, que Abraham, a Isaac, a Jacob, y después también está en el caso de José, después viene siendo lo que es Moisés. A Moisés, tanto como los anteriores, les dieron una promesa, y esa promesa que les dieron en lo que es Deuteronomio ya les vuelve a recordar lo que puedo ver acá en la palabra del Señor, que les recordaba. Les decía, escuchen, no cometan los errores que cometieron sus padres. Cuenta la historia en la palabra del Señor que el pueblo de Israel debía de caminar solo 11 días para llegar a la tierra prometida. Y estuvimos viendo que en el mapa aparece donde estaba en Cades Barnea, donde ellos giraron y llegaron a los 40 años. Desde lo que empieza Sinaí, ahí les dieron las tablas, los mandamientos. Pero ¿qué fue lo que pasó con ellos? Ellos hicieron algo que realmente al Señor no le agradó, que es la incredulidad. Es uno de los pecados en la cual el Señor solo quiere que le escuchemos, que escuchamos su voz. Pero en la palabra del Señor está tantas palabras que Dios nos habla de una manera muy especial a todos, donde nos da un mandamiento, donde dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, lo amarás, y a tu prójimo como a sí mismo. Tanto como en Mateo, tanto como Éxodo 20, es mencionado los 10 mandamientos, la instrucción, la palabra. Dice en 2 Timoteo 3:16, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Dios nos está enseñando de una manera especial: redarguir, corregir, instituir en justicia. Nos enseña al pueblo de Israel, les enseñaba y les decía que no cometan los errores lo que sus padres cometieron. ¿Por qué? Porque cometemos tantos errores que a veces Dios de una manera nos vuelve a regresa al camino, regresa a la instrucción, entra por el camino. En lo que puedo ver, Deuteronomio habla de una manera tan especial. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra, si se dan cuenta, si nos ponemos a leer toda la palabra, en Mateo vuelve a aparecer Deuteronomio, donde aparece Jesús, que lo empiezan a tentar por el enemigo, el adversario. Y también aparece como él, por medio de la palabra, le empieza a decir esto, lo otro. Y también hablamos de Isaías. En su capítulo 1, hablamos de Isaías. Dice, en Isaías 1:1, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en los días de Osías, Jotán, Acaz, Ezequías,
reyes de Judá, también le habla de una manera al pueblo de Judá, en la cual cada uno de sus reyes hicieron una blasfemia en contra de nuestro Dios, donde los exhorta, les dice que si siguen haciendo eso, iba a perecer el pueblo. Dicen que Usías, que cada rey cometió grandes cosas, pero también algunos reyes también hicieron muchas cosas delante del Señor como una blasfemia. Hicieron una rebelión en contra de Él. Ahí podemos encontrar que hay otra rebelión en contra de nuestro Dios. Pero ni así el Señor es tan amoroso. Aquí en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahí nos damos cuenta que a pesar de la rebelión que estos hicieron, estos reyes, el Señor les dice venid. ¿Por qué les dice venid? Porque siempre el Señor, cuando tú cometes un error, cuando tú ya no quieres nada con Él, el Señor te dice: venid luego, ven conmigo. Y dice Jehová: y estemos a cuentas. ¿Saben por qué dice estemos a cuentas? Porque quiere que nosotros le digamos lo que nosotros estamos cometiendo, ya sea pecado, ya sea algo que nosotros no nos ayuda a seguir adelante. Si fueran vuestros pecados como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si nos damos cuenta, la palabra del Señor siempre les llama a este pueblo, a estos reyes, y utilizó al profeta Isaías, que ellos tenían que escuchar. Y luego les dice que tenían que obedecer. Dice escuchar y luego confiar. En el caso del pueblo de Israel, a estos les recordaba que tenían que escuchar y tenían que confiar de que el Señor les iba a dar la tierra prometida. Uno de los pecados muy fuertes en nuestra vida es la incredulidad. La incredulidad es un pecado muy fuerte, igual que la idolatría, porque en el caso del libro de Isaías, si nos vamos muy profundamente, cada rey cometió errores grandes, errores en la cual nuestro Dios le dolió mucho su corazón. Con eso les puedo decir, porque ellos, a pesar de todo lo que le habían dado, las riquezas que les habían dado, ellos seguían haciendo maldad, pecado. Dice que uno de los reyes más perversos fue el rey Acaz, donde pasó a su hijo bajo fuego y hizo muchas cosas. Hay otro rey también que quiso hacer el trabajo de los sacerdotes y agarró y él quiso presentar incienso. Y los sacerdotes en ese entonces le dijeron: no lo presentes. Él ya había ganado muchas batallas, Dios le había dado la victoria. Pero algo que le pasó a este rey, que se llenó de altivez en su corazón. Dios es tan bueno y tan bello que los rescata y les dice que si ellos van y se hacen a cuentas con Él, Él los va a perdonar. Amén. Es el caso del libro de Isaías. Hablamos también lo que es Juan, capítulo 15, versículo 1 al 11. Acá está hablando de una manera por medio de parábolas, donde nos habla y nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. La palabra del Señor es tan profunda
donde nos dice que Él es la vid. Y los pámpanos somos nosotros, es decir, somos las ramitas. Hay ramitas, hay árboles que empiezan a dar frutos. ¿Y qué hace? Lo corta, lo poda y de ahí empieza a dar más frutos. Pero ¿qué pasa con el que no da frutos? Es cortada porque no puede dar más frutos. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, confiamos en Él, no nos metemos de que podamos decir, el Señor no me escucha. El Señor escucha. El Señor está vivo. Y cuando nosotros escudriñamos su palabra, cuando nosotros entendemos y comprendemos lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, Él nos está hablando. Y solo Él requiere que nosotros tengamos fe. Amén. Aquí lo que dice de la vid verdadera, Él es el tronco, nosotros somos los pámpanos. Nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros entramos al reino, entregamos nuestra vida, nos damos cuenta que dice la palabra del Señor que nosotros empezamos a tener esa comunión con el Padre. ¿Aprendemos a escuchar la voz del Señor? Sí, pero la palabra del Señor es el que nos habla. Pero hay alguien más especial, todavía más profundo, que es el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo podemos hallar el consuelo a nuestras vidas. Tener fe y todas las promesas que el Señor nos ha dado como hijos es muy importante. Pero hay una cosa más importante, es obedecer. Obedecer su palabra, obedecer y entender que el Señor nos habla de diferentes maneras. Que Él es el vid, sin Él no podemos hacer nada. Y ahí hay algo que me llamó mucho la atención. Y lo encontramos en el San Juan capítulo 15, versículo 13. Hay algo que les dice aquí. Amén. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Acá nos habla y nos dice que nos habla a sus amigos. Imagínense tener un amigo en quien confiar. Un amigo en la cual cuando tú te encuentras solo y afligido, como dice el Salmo 27:1, Él siempre está con nosotros. Amén. El pueblo de Israel, de diferentes maneras, el Señor le estaba hablando y tuvo que levantar a Isaías, profeta, para darle a una visión a él, para que él le diera lo que ellos estaban cometiendo, más errores tras errores. Al igual que a Israel, al momento de lo que sus padres cometieron, las promesas del Señor son tan profundas. Lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros son dones, talentos, pero Él requiere que nosotros, su iglesia, cuando entramos al reino del Señor y somos sus hijos, Él empieza a obrar en nuestras vidas. La palabra del Señor habla de diferentes maneras a nuestras vidas, pero Él requiere que nosotros hagamos también y tengamos frutos. Por eso hablaba aquí, yo soy la vid y verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid. Quiere decir que tenemos que sujetarnos
necesitamos agarrarnos de la mano del Señor para que podamos dar fruto. Tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo dar fruto? Conociendo su palabra. Dejarnos guiarnos por el Espíritu Santo. Acuérdese que Dios, que nos han dado alma, cuerpo y espíritu. Nos han dado la instrucción. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios? Que le escuchemos y le obedezcamos. Hablamos también del libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7. Dice acá, por la cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años a causa de los cuales dijo usted en contra. Ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo, que nuestro Dios vuelve a hablarnos otra vez y no quiere que nosotros cometamos ese error. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, podemos entender y comprender que el Señor es tan amoroso con nosotros que a pesar que nosotros le somos infieles, le somos mentirosos, el Señor es bueno con nosotros. Él quiere nada más que le obedezcamos, que le busquemos con todo nuestro corazón y que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas como un amigo, porque dice su palabra que Él viene siendo nuestro amigo. Él viene siendo nuestro amado Salvador. Es lo que les dice acá en Hebreos, donde les recuerda lo que pasó el pueblo de Israel, que estuvo vagando por 40 años. Imagínense, 11 días iba a pasar la tierra prometida y 40 años estuvieron vagando. ¿Por qué? Por su incredulidad, por dudar de Dios, por dudar de las promesas del Señor, por dudar en decir, Moisés, por murmurar también pasó ese proceso. A veces nuestro camino es tan difícil, pero si el Señor dice su palabra que va a estar con nosotros siempre, es una promesa que Él nos está dando. Él viene muy pronto por nosotros, pero nosotros necesitamos estar preparados. Necesitamos escuchar, confiar en la palabra, tener fe de las promesas, obedecer su palabra y caminar con Él. Actuar de la manera en la cual podamos entender más de su palabra. Tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo entender más su palabra? El Señor nos ha dado la instrucción. Todo nos ha dado nuestro Dios. Nuestro Dios es tan amoroso que si tú le entregas tu vida a Él con todo tu corazón, Él te recibe porque tú eres su hijo. Pero ¿qué requiere? Nada más que tú le abras tu corazón. Y Él va a hacer muchas cosas con ustedes, conmigo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Hay uno de los reyes que Dios le dio todo, les dio victorias. Pero ¿qué hizo ese rey? Se llenó de altivez y quiso hacer el trabajo de los sacerdotes. Quiso hacer más cosas que a él no le correspondían. El Señor nos ha dado como iglesia muchos talentos en la cual quiere que nosotros sirvamos por medio de esos talentos a nuestro Rey. Él viene muy pronto por su iglesia, pero necesita que nosotros nos capacitemos
Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Nos enseña la palabra, redarguir. Cada vez que nosotros abrimos la palabra, muchos se preguntarán, ¿por qué cuando yo estudio la palabra, por qué cuando yo abro la palabra me hace llorar? ¿Saben por qué? Porque Dios te habla y te ama. Por eso lloras, porque la palabra te redarguye para corregir. Si tú estabas en un camino en la cual el Señor, como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y le vino a dar la libertad, el Señor también quiere eso hacia nosotros. Muchos dicen, ¿por qué la palabra cuando yo la abro? ¿Por qué puedo decir que la palabra me empieza a hablar a mí? ¿Saben por qué? Porque esta palabra es viva, es eficaz. Es importante leer y escudriñar la palabra, pero es más importante obedecer su palabra. Cuenta la historia que Jesús también empezó a predicar por varias partes. Predicaba y decía que el reino de Dios es valiente. Decía tantas cosas del reino de su Padre. Los escribas y los fariseos siempre estaban en contra de Jesús. Pero Jesús habló de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque él tenía una conexión con su Padre. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros abrimos la Escritura, cuando nosotros abrimos la palabra, el Señor empieza a hablar a nuestras vidas. Y muchos preguntarán, ¿por qué nos hace llorar? Porque es nuestro Dios. Dice su palabra que Él los ha creado a imagen y semejanza. Amén. En Génesis menciona en el número 1, capítulo, me confundo, el 3, nos habla y nos dice que son tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hay un dato muy importante aquí. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. La palabra del Señor es luz. Nuestro Dios es luz. Y dice acá, separó la luz de las tinieblas. Acá está hablando del principio. Imagínense, estamos hablando de Deuteronomios y nos regresa a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la nada, Dios hizo todo. ¿Por qué crees que cuando tú abres la palabra y la escudriñas y te habla? Porque el dador de la vida, nuestro Dios, nos habla de una manera especial. En el tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, les hablaba por medio de profetas. Les daba visiones. Grandes hombres de Dios que utilizó y les daba visiones a ellos. Les decía, si ustedes siguen pecando, si ustedes siguen haciendo esto, les va a pasar esto. Pero nuestro Dios es tan amoroso que les va a dar la oportunidad a ustedes para poder continuar. Todos los libros de la palabra del Señor nos dan diferentes enseñanzas. Por eso dice, entonces es inspirado, por eso es útil para enseñar, para redarguir. ¿Por qué crees que a veces un salmo tú lo lees y estás pasando un momento difícil, te pones a llorar? ¿Por qué? Porque el corazón que tenemos, solo Dios lo conoce. Dice su palabra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Solo Él conoce cada etapa de nuestras vidas, porque dice su palabra que somos creados a imagen y semejanza de Él.
Acá me doy cuenta que el Señor, tanto como el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, Dios le hablaba de diferentes maneras a su pueblo. Dios nos está hablando, quiere que nosotros escuchemos su voz. Pero hay una cosa, no solo es escuchar, sino confiar en el Señor. Podrán ustedes decir, pero el Señor nunca me ha hablado. Cuando tú escudriñas su palabra, Él te habla, Él te ama. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Siempre recordamos ese texto que dice en San Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó. Siempre esa palabra es muy resonada. Dice que en Deuteronomio aparece 22 veces amor. Dios nos ama tanto que nos da muchas oportunidades para que nosotros lo escuchemos, confiemos, creamos en esas promesas y podamos entrar en ese camino. Dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra del Señor es tan hermosa, donde también vimos lo que es acá en 1 Timoteo 3, 1 al 7, dice requisitos de los obispos. Aquí nos preparan. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Dice acá, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien a su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una pregunta te hace. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en la laza del diablo. Es decir, que nuestro Dios, a pesar, nos da instrucciones, pero también aquí en 1 Timoteo, a Timoteo, un joven, le empezó a decir lo que tenía que hacer. Amén. Acá dice que él tenía que tener esas bases para poder dar su palabra. A pesar de que Dios nos conoce y sabe que nosotros nuestra debilidad, que es la carne tiene que estar sometida hacia Él. La carne tiene que estar sometida bajo su Espíritu Santo para que pueda gobernar nuestras vidas. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante también tener fe. Dios quiere que nosotros seamos íntegros. Caminar en los caminos del Señor no va a ser fácil. Caminar en el camino del Señor van a haber muchas trabas, va a haber muchas luchas, pruebas a nuestra vida. Por eso dice su palabra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esta es la palabra del Señor que te vengo a presentar. Tú dirás, la he leído 1000 veces, he trabajado con Él mucho tiempo, me he aprendido muchos textos, pero lo único que Él desea que nosotros tengamos es obediencia hacia Él. Que sometamos nuestra carne, que esta carne siempre por ratos empieza a hacer muchas cosas. Que sometamos nuestra vida hacia Él y Él nos va a ayudar en el camino. El pueblo de Israel estaba en el camino, pero cada vez que cometía errores, retrocedía.
¿Saben por qué cometía tantos errores? Porque no creía de que el Señor le iba a dar esa promesa. Ellos no creían de que el Señor iba a dar al pueblo de Israel la tierra prometida. Hubieron 2 reyes en la cual esos 2 reyes no querían que pasara el pueblo de Israel. Es el rey Sejón y el rey Og. Sejón y Og. En nuestra vida, en nuestra trayectoria como hijos de Dios, empezamos a caminar. Pero hay una cosa muy importante aquí. El pueblo de Israel iba bien, pero por su murmuración, por su incredulidad, retrocedió y caminó 40 años. En lo que puedo ver de la palabra del Señor, a ellos les recordaba todo. Y hoy el Señor nos empieza a recordar que no estamos solos. Nos empieza a recordar que Él es el camino. Nos empieza a recordar las promesas que Él quiere hacia nosotros. Nos empieza a decir que si nosotros obedecemos a Él, vamos a recibir mucha bendición. Pero si nosotros no obedecemos su palabra, podemos acarrearnos maldición encima de nosotros. Lo único que Dios quiere para nosotros, que entreguemos su vida a Él, para que Él pueda hacer muchas cosas en nuestra vida. Si tú no has aceptado a Cristo, conoces la palabra. Si tú no la has aceptado, puedes hacerlo. Hoy en día, la palabra del Señor se está cumpliendo letra por letra. Decía la pastora, hay tantas cosas en la palabra del Señor que Dios nos revela. Pero ¿qué quiere que nosotros entendamos? Dios nos habla de diferentes maneras. Solo quiere que nosotros escuchemos su voz. Y no desconozcamos nuestro corazón, como le dijeron al pueblo en Hebreos, donde decía que ellos estaban endureciendo su corazón a la incredulidad, a la idolatría. Yo también recordaba en la cual, como jóvenes, a veces nosotros tenemos ídolos dentro de nosotros que no queremos soltarlos. Ídolos por lo cual no queremos soltarlos, y eso no nos ayuda mucho. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce todo el camino de nosotros y sabe dónde vamos a llegar también. Dice su palabra que nos ha creado a imagen y semejanza. Él solo requiere que le obedezcamos. Él solo quiere que confiemos en Él. Él solo quiere que nosotros entremos en su palabra, que abracemos su palabra. Queremos que nos revelen todo. Nos tenemos que humillar a Él. Tenemos que entregar nuestra vida para poder entrar al reino de Dios, para que Él nos haga sus hijos. Vamos a escuchar, vamos a confiar en Él, vamos a creer en sus promesas y seguir caminando. Dice la palabra, ninguna tonga ponga tu juventud, mas ejemplo en palabra, en conducta, amor. Que nadie menosprecie tu juventud, en la cual te diga, tú no puedes, tú no has cambiado, tú sigues igual. Una cosa te voy a decir, el único que puede cambiar tu vida se llama Cristo Jesús. Solo Él te puede cambiar. No hay otra cosa mejor que Él. Nos ha dado la palabra hace todo, pero Él requiere que nosotros abrimos nuestro corazón para que Él entre dentro de nosotros y pueda la palabra, poder digerir la palabra que estamos leyendo. Cuando nosotros leemos la palabra, empezamos a digerir la palabra. Pero cuando nosotros decimos, no quiero tus promesas, no quiero, Él ni así vuelve otra vez. Solo quiere que le escuchemos. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios. Para mí, las palabras que están escritas en este libro me han ayudado mucho. Han sido como bálsamo a mi corazón.
yo puedo decir con certeza que solo Él puede llenar el vacío que tú necesitas. Solo en Él podemos encontrar esa paz. Como se dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que os haré descansar. Cristo es nuestro Redentor. Si nuestros pecados son tan rojos como el carmesí, vendrán como ser como blanca lana. ¿Por qué blanca lana? Porque Él nos va a limpiar. Él nos va a llenar de su espíritu para poder nosotros seguir adelante. Cuando nosotros desfallecemos, Él nos levanta nuevamente. Hay batallas que vienen, que el enemigo pone a nuestras vidas como hijos de Dios, pero solo agarrados de la mano del Señor podemos pasar ese Jordán y entrar a esa tierra prometida. Ahora no es la tierra prometida, ahora Dios nos está dando la oportunidad a todos para poder conocerlo a Él. La palabra es importante escudriñarla, pero conocerlo a Él es entender, confiar, escuchar su palabra. Podemos escuchar 1000 veces su palabra, pero si no lo atesoramos, no permitimos que entre dentro de nuestros corazones. Dice su palabra que viene siendo como una espada de doble filo, que penetra dentro de los corazones, separa el espíritu con el alma. Eso ni un cirujano lo puede hacer. Solo nuestro Dios puede hacer todo eso. Dice su palabra que tantas cosas desde Génesis han venido, tantas cosas desde Génesis, de Adán, Eva, pecaron. Todo eso que ha pasado durante mucho tiempo. Dice su palabra que Él viene muy pronto por nosotros y nosotros nos tenemos que preparar. Pero tú te preguntarás, ¿cómo yo me puedo preparar? Tú puedes prepararte porque lo puedes conocer a Él personalmente. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siempre trabajaban juntos. Siempre el Hijo estaba en contacto con su Padre, orando. Dios nos pide que nosotros oremos. Dios nos pide que nosotros ayunemos. Dios pide que nosotros escudriñemos su palabra para poder entender, comprender todo. Pero agarrarnos de su mano. Él nunca nos va a dejar huérfanos. Pero nosotros tenemos que quitarnos esos velos. Esos velos quitarnos y decir, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Yo entrego mi vida para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y verás que el Señor lo hace. Y cuando tú abras la palabra, Él te va a hablar y te va a decir, hijo, es esto, tú puedes hacer lo otro. ¿Por qué? Porque Él nos conoce y Él nos ama. Por eso nos pide en el primer mandamiento que tenemos que amarlo a Él. Y todo lo demás Él lo va a hacer por nosotros. No en balde, la palabra del Señor es tan profunda y tan sincera, pero solo quiere que nosotros lo conozcamos a Él, escudriñemos su palabra, le obedezcamos, tengamos esa fe. Un joven hablaba de la fe. La fe es muy importante, porque muchas cosas pasaron y a veces por nuestra incredulidad pecamos hacia el Señor. Pero Dios es tan amoroso con nosotros que nos da la salvación, nos da la oportunidad para seguir adelante en su camino. Pero solo Él requiere que nosotros le obedezcamos, que le escuchemos, para que nosotros caminemos con Él. No vamos a caminar solos, Él va a estar siempre con nosotros. Hay un Salmo 23, en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Muchos preguntarán, el Dios que yo sirvo, el Dios de los antepasados, ¿es el mismo Dios que yo te presento hoy? Es el mismo. Solo requiere que nosotros lo conozcamos a Él. Y cuando tú lo conoces a Él, tienes todo. Cuando tú lo conoces a Él, Él te llena en el momento difícil, porque para Él
Él lo hace fácil. Muchos le dicen Diosito. No, Él es un Dios todopoderoso, pero también es celoso. Él solo quiere amarnos, nos quiere y quiere siempre lo mejor para nosotros. Es lo que pueden tener en Devarim, palabras, que es su palabra, que estamos hablando de ella. Cada vez que le hablamos de ella, estamos hablando de Él y de las promesas grandes y las bendiciones que tiene para nosotros. No permitas que el enemigo, que el adversario robe esa bendición que tiene para ti. No lo permitas. Vamos a confiar y creer en sus promesas y no cometer errores. Y si cometemos errores, humillarnos a Él y entregar nuestras vidas, Él empieza a limpiarnos. Ya que nos limpia, nos empieza a llenar de su presencia. Dice su palabra que decía David, en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia podemos regocijarnos. Solo en su presencia está la salvación, porque nos ama, nos quiere, pero quiere que nosotros obedezcamos. Yo me quedo con esto, porque para mí fue muy hermoso hablar de su palabra. Lo intento hacer y solo el Señor me da la fuerza para seguir adelante. Eso es todo por lo que Dios me ha dado. Espero que atesoremos la palabra de Dios para continuar adelante. Que Dios les bendiga y sigamos adelante en el camino que Dios nos ha dado. En el camino del Señor hay tantos obstáculos, pero no nos va a dejar huérfanos ni solos. Él ya pagó el precio. Solo requiere que nosotros le sirvamos, que le obedezcamos, que tengamos fe y seguir caminando, porque Él viene muy pronto. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Vamos a orar. Adorado Padre, te doy gracias, Señor, por estos momentos de intimidad en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por estos momentos que nos has dado, Padre, de escudriñar tu palabra. Estamos agradecidos contigo, Padre, por tus promesas que tú nos has dado, y obedecer tu palabra es lo mejor, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Padre divino, dice tu palabra, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Todo se va a cumplir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a caminar, a entrar en tu reposo para seguir adelante, Señor. Gracias, Papito Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.